Hola de nuevo. Hay un elemento muy importante que nos falta considerar sobre la desinformación. No está en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Está en tu mente. El efecto Rashomon es un término psicológico para definir un fenómeno producido por la subjetividad que ocurre al momento de narrar una misma historia. Si varias personas que han vivido la misma experiencia cuentan su versión de los hechos, ninguna coincidirá por completo, pero todas serán razonablemente válidas, por lo tanto, ninguna será falsa. El nombre Rashomon se debe a la película homónima de 1950 del excelente cineasta japonés Akira Kurosawa. La historia, que sorprendió a la crítica de la época, está ambientada en el Japón feudal del siglo XII. Nos cuenta la muerte de un samurái. La trama se va reconstruyendo a través de los relatos de varios testigos que estuvieron involucrados. Cada testimonio se presenta como verdadero, pero no son iguales. Cada uno tiene diferencias. La película termina sin que el espectador sepa cuál es la versión auténtica, porque ninguna lo es y todas lo son. La conclusión es que nada es verdad ni es mentira. El efecto Rashomon representa la relatividad y subjetividad de la verdad. La verdad es utópica y destaca la importancia de factores como la memoria, la percepción, ideología y cultura al momento de reconstruir eventos pasados. La memoria es creativa por naturaleza y tiende a añadir elementos. La percepción influye en el nivel y calidad de la intensidad de lo que vemos o escuchamos. La ideología puede alterar los hechos para ajustarlos a nuestro sistema de creencias. La cultura puede crear o romper vínculos con otros eventos que desvirtuarían la realidad. Todo esto daría lugar a versiones diferentes, incluso contradictorias, de un mismo evento. Entonces existen tantas realidades como personas en el mundo. Esta subjetividad de la verdad es el origen de fenómenos como los debates políticos o el análisis de jugadas polémicas en un partido de fútbol. Pero donde se observa con mayor frecuencia es en los tribunales, cuando los abogados intentan reconstruir eventos ocurridos tiempo atrás, no tanto por conocer la verdad, sino por defender los intereses de sus clientes. De hecho, en el medio jurídico se emplea el término efecto Rashomon para definir las contradicciones que presentan las declaraciones de varios testigos. Esto tampoco quiere decir que todos mentimos. La mentira es otro asunto muy diferente que veremos más adelante. El efecto Rashomon lo que hace es adaptar nuestras emociones y pensamientos a lo que ocurre en nuestro entorno como parte de un mecanismo de adaptación y sobrevivencia para comprender la realidad. Los peligros de este fenómeno en los que caemos todos son la falta de empatía y el egocentrismo. Todos nos consideramos dueños de la razón y la verdad y nadie está dispuesto a dar un paso atrás. Cuando alguien te dice que seas objetivo, lo que realmente quiere es que dejes tu subjetividad y aceptes la suya, porque tu opinión le parece falsa, ridícula, dañina o sin sustento. La historia es otra área donde se aplica con mucha fuerza el efecto Rashomon. Un hecho histórico parece distinto cuando lo reescriben personas diferentes o de culturas diferentes o religiones diferentes o épocas diferentes, lo que algunos grupos de poder están usando a su favor para reinterpretar el pasado, ocultar sus errores y desacreditar a los verdaderos héroes. Así, el día de hoy, por ejemplo, muchas personas creen que Estados Unidos derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad fue Rusia quien venció a Alemania. El 40% de los actuales niños en Japón creen que fue Rusia quien arrojó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando fueron los norteamericanos que desde entonces invadieron su país y no piensan salir nunca de ahí. Así hay muchos casos más, pero ese revisionismo de la historia lo abordaremos en otra ocasión. Aquí lo que cuenta
es comprender que el efecto Rashomon se está aplicando para adaptar la historia a nuestras creencias y expectativas. Esto puede ser el detonante de discusiones y conflictos. Si la base de una discusión es información falseada, de la que cada persona posee además su propia perspectiva, entonces la verdad absoluta no existe. Nadie la tiene ni la tendrá. Quiero aprovechar la oportunidad de este tema para hablarles un poco del excelente cineasta Akira Kurosawa, para quienes no lo conocen. Recuerden que el efecto Rashomon que hoy vimos se deriva del título de una de sus películas y se conoce también como el efecto Kurosawa. Sus obras están consideradas cine de arte, ambientadas en el esplendor del Japón medieval, tienen una muy fuerte carga psicológica. Rashomon es solo una en una larga lista. A los fanáticos del buen cine les recomiendo mi favorita, Ran, la furia del poder. Nos habla de las rivalidades, ingratitud y furia, el juego sucio de la política y la ambición entre hermanos que se traicionan y matan entre sí por ocupar el trono de su padre. Un tema muy fuerte y muy interesante del que podríamos platicar bastante. Lo decidirán ustedes en los comentarios. Visual y psicológicamente impresionante, es una autentica joya cinematográfica. Por favor, véanla. Grazie mille, è stato un piacere avere la tua presenza. Ci vediamo alla prossima. Ciao.